¿Es Juan Pablo II el primer papa en la historia que cae en herejía, que dice cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia, errores o herejía? No. El primero que podríamos decir que olía a herejía fue el Papa Liberio en el siglo III. Para ese momento circulaba una herejía que decía que Cristo no era realmente Dios, sino un solo ser humano. Esto fue la herejía ariana. El Papa Liberio, y fíjense que esto es absoluto e indispensable que el Papa pelee la herejía. Él no tiene ninguna decisión sobre eso. Si el Papa confronta herejía, tiene que combatirla, y si no, peca en contra de su oficina. El Papa Liberio no solamente no combatió la herejía ariana, sino que la mayoría de sus obispos, situación muy parecida hoy, porque la mayoría de los obispos cayeron en esa herejía, él se puso del lado de ellos. Y él excomulgó al patriarca Atanasio del patriarcado copto. Atanasio sabía que el papa estaba equivocado y que él estaba en lo correcto. De manera que Atanasio no reaccionó a la excomunión del papa y continuó ordenando sacerdotes y consagrando obispos, y más tarde en la historia de la Iglesia Atanasio se convirtió en San Atanasio. El Papa Liberio se convirtió en el primer papa no santo. 2 siglos después la herejía era lo contrario. Ahora habían herejes que decían que Cristo fue Dios pero no realmente hombre, y por lo tanto tenía una sola voluntad y una sola naturaleza. Estos herejes fueron llamados con el término griego monofisistas y monoteístas. El Papa Honorio, el cual era papa para la época, no se puso realmente del lado de estos herejes, pero no hizo nada en contra de ellos, tal vez porque les tenía miedo. Sin embargo, no hizo nada en contra de estos. Luego, por su tercer sucesor, Papa Honorio, fue condenado. Me refiero a que un papa en el futuro que había estudiado el caso del Papa Honorio y la herejía que tuvo, que tendría que haber lidiado, condenó al Papa Honorio. Dijo, este fue un papa miserable, una desgracia para su oficina. De hecho, desenterraron el cuerpo del Papa, lo vistieron con su ropaje pontificio, de manera de proceder a realizar el acto de despojarlo de su investidura como obispo y arrojarlo al Tíber. Me gusta esa parte. Entre estos dos papas estuvo Nicolás I. El Papa Nicolás I no fue nada especial, no fue un buen teólogo, no fue un mal teólogo, nada especial. Pope Nicholas I was nothing special. He was not a good theologian, he was not a bad theologian, he was nothing special. El Papa Nicolás I fue un hombre agradable y leyó algunas cosas de Ambrosio, San Ambrosio. Les recuerdo que fue un padre de la Iglesia, cosas que San Ambrosio de Milán había escrito. San Ambrosio de Milán dijo, cuando conviertes un hereje y descubres que el hereje estaba bautizado, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautizado en el nombre de Cristo, ese individuo está válidamente bautizado. He was validly baptized. Well, you know that's wrong. Christ himself in the Gospel of St. Matthew said, "Go and preach to all the world and baptize all the people in the name of the Father, the Son, Holy Ghost." St. Ambrose, who was a church father, was not a pope and he didn't have the infallibility guaranteed. He just was wrong. Pope Nicholas I, who quoted him, was wrong. That happened before, as you see.
Algunas personas señalan que lo que dijo el Papa Nicolás fue una tontería. No sé cómo reaccionó. Es una mera pregunta histórica. Nunca definió la doctrina. En el siglo XIV hubo un Papa cuyo nombre fue Juan XXII. El Papa Juan XXII en sus sermones predicó y en un libro escribió que las almas de los difuntos no pueden tener la visión beatífica o la condenación eterna antes del juicio final. Un cardenal le dijo: Santo Padre, usted está equivocado. La Universidad de París, que recibió el libro del Papa, dijo: esto es una tontería. The cardinal said, Holy Father, you're wrong. The University of Paris, who received the Pope's handwritten book, said that's baloney. El Papa dijo: no, eso es. El día después que Juan XXII murió, rectificaron esa estupidez y le dejó a su sucesor en el papado, que creo que fue uno de los papas Nicolás, el corregir esto. Y de hecho, al día después de la muerte de Juan XXII, su sucesor rectificó esa doctrina. Dijo: mi predecesor estaba totalmente equivocado con respecto a esto. En el siglo XV, un papa, se me olvidó su nombre, le entregó poder a un abad francés, y les recuerdo que usualmente un abad no tiene consagración episcopal. Le entregó poder a un abad para ordenar sacerdotes en su monasterio, y hasta hoy esta pregunta no ha sido definida por la Iglesia. De manera que si usted dice que es posible, usted no es un hereje, pero creo que se equivoca, porque el mero hecho de que el Papa dio poder al abad para ordenar sacerdotes no significa que eso sea posible. La autoridad papal no se extiende a la recomendación de pasta de dientes tampoco. El Papa tiene la garantía del Espíritu Santo solo y exclusivamente cuando él, en virtud de su autoridad apostólica, define, declara doctrina y da una declaración definitiva a preguntas de teología moral. Y dice que todo el mundo tiene que creerla para siempre. Esto es lo que, por ejemplo, el Papa Pío V hizo con el Santo Misal romano. This is what, for example, Pope Pius V did with the Holy Roman Missal. En el 1570, él publicó lo que es nuestro misal, el cual usé esta mañana en el altar, y dijo que ningún papa en el futuro cambiase esta misa o escribiera una nueva, porque él no estaba hablando de disciplina o gobierno de la Iglesia, sino más bien porque estaba hablando un poco más de la fe en sí. Él estaba hablando de la fundación de la fe, él estaba atando a sus sucesores. El Papa no es la autoridad suprema de la Iglesia. Ese es uno de nuestros más terribles errores. En los años 20, un sacerdote de nombre Laroche dijo: ahora que San Pío X ha destapado, desenmascarado la herejía del modernismo, ahora que podemos analizar y encarar la herejía del modernismo, vamos a confrontarnos con la más terrible de las herejías. La herejía de que el Papa lo puede todo. Esto es, como verán, una herejía. El Papa no es el jefe, el Papa es el vicario del jefe. Él es el vicario de Cristo, él es el vicepresidente de la Junta. Él no está a cargo, él solamente está al cargo en lo que es materia de gobernabilidad de la Iglesia y disciplina, a menos que invoque la infalibilidad. He's not in charge. He's only in charge on matters of church government and discipline, unless he invokes infallibility. En el mismo documento que cité, en el cual la infalibilidad papal es como se aplica, como describí y expliqué, Denzinger 307 en el cuarto capítulo dice: porque el Espíritu Santo no le fue prometido a los sucesores de Pedro,
de manera que por su propia revelación creasen nuevas doctrinas, sino que por su asistencia estos religiosamente custodiaran y fielmente expandieran la revelación, el depósito de la fe transmitida por los apóstoles. Traditionem seu depositum fidei, sancte custodierent et fidelite exponerent. For the Holy Spirit was not promised to the successors of Peter, that by his revelation they might make known new doctrine, but that by his assistance they might inviolably keep and faithfully expound the revelation or deposit of faith delivered through the apostles. En el quinto capítulo del documento Ecclesia Dei del 2 de julio de 1988, el Papa Juan Pablo II firmó la siguiente declaración. Él fue en contra de esta definición dogmática declarada porque él dijo, y voy a parafrasear, sería agradable que la gente que atiende a la misa antigua, porque alguna gente no se ha movido a aceptar y entender las doctrinas del Vaticano II, y ahora lo cito literalmente, porque algunos puntos de esta doctrina son nuevos. Si hubiese sido hábil para decir algunos aspectos de esta nueva doctrina, yo hubiese dicho, pero el hecho de que dijo que algunos puntos de la doctrina son una novedad es herejía. But the fact that he says, perhaps because some points of doctrine are new, that is heresy. Ninguna doctrina o punto de la doctrina puede ser nueva. Ya expliqué ayer y el año pasado y en otras muchas ocasiones. Hay una profundización en entender la tradición con el mismo sentido y juicio. Las mismas cosas que se enseñaron no pueden ser cambiadas. No es posible nuevos puntos de doctrina. Cuando en el año 1950 el Papa Pío XII definió la Asunción de Nuestra Señora como dogma, él no enseñó ninguna cosa nueva. De ninguna manera hubo nada novedoso en ese dogma. En el dogma de la infalibilidad no hay nada nuevo. Lo que sea que se encuentre en este dogma ha sido creído por la Iglesia Católica desde que el último apóstol murió, con lo que finaliza la tradición. The Pope has received the Holy Spirit in order to, and el Papa ha recibido el Espíritu Santo de manera, como usualmente, para que santamente salvaguarde el depósito de la fe y fielmente la interprete. Como ven, el Papa Pío IX, con toda la infalibilidad de un Papa, dijo, el Papa debe ser fiel a la doctrina, tiene que ser fiel a la tradición de la Iglesia. San Cirilo de Jerusalén, uno de los más destacados padres de la Iglesia, dijo, ¿qué hay que hacer con estas discusiones? Es tradición, que no se hable más. Es tradición, ¿ok? No es tradición, olvídalo. Y ayer cité el símbolo de la fe del Concilio de Trento, que hasta hace unos pocos años los sacerdotes tenían que hacerle un juramento. Which until a few years ago priests had to make a vow on. Al cual le volví a jurar en público de nuevo ayer. Nos mantendremos firmes en fidelidad a las tradiciones de la Iglesia sin cambios, y la distinción en lo que el Papa pudiese o no pudiese cambiar se encuentra en la definición dogmática que le cité. In the dogmatic definition that I just quoted.